Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas lecciones que tenemos bíblicas, estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, investigando con la palabra de Dios, para así alimentarnos espiritualmente, no solamente en el espíritu que tenemos la palabra, sino en nuestra mente, ir desarrollando esa conciencia que se le llama también perfeccionando o madurando nuestra mente o nuestra alma. Gracias por estar siempre atentos a estos mensajes. Sé bien que esta palabra está trayendo cosas gloriosas, maravillosas, e incluso hermanos me escribieron acerca de la enseñanza que tuvimos el jueves pasado acerca de lo que era el cuerpo de Cristo y les llamó mucho la atención. Aprendieron, dice, y van a poner en práctica lo que Dios está hablándonos. Recuérdense que la palabra es el verbo. Verbo es acción, es una acción. Por tanto, nosotros lo que conocemos, el diseño que nos da Dios, el pensamiento, la visión, la imagen que Dios nos da a través de la palabra de Él, pues es para que nosotros empecemos a caminar por fe en esa visión, en ese pensamiento, en lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Y recuérdese que todo está basado en lo que es Jesucristo, la persona de Jesucristo y su obra terminada. Hoy estaremos hablando acerca de la mente de Cristo, que es la serie, y estamos en la lección número 10, sosteniendo el pensamiento o sosteniendo los pensamientos, como guste. Sosteniendo el pensamiento, un pensamiento, agarrar ese pensamiento y mantenernos en ese pensamiento hasta que haya una manifestación. Como decía una vez, el terreno nuestro es la mente, la semilla es ese pensamiento, esa palabra, ese pensamiento, esa visión. Se siembra esa semilla, pues hay que regarla, hay que mantenerla con cuidado para que pueda brotar. El milagro de la semilla no la podemos hacer nosotros. El cuidar la semilla sí podemos hacerlo nosotros. El cuidar el terreno fértil que es nuestra mente sí podemos hacerlo. Pero el milagro en sí de la semilla solamente Dios la ha establecido. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 2 verso 16, que siempre tenemos esta cita bíblica de inicio, que es 1 Corintios 2:16 en la versión NVI. NVI dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Sea consciente. Mantenga ese pensamiento. Vamos a ver tal vez uno o dos pensamientos que debemos de mantener, pero mantenga ese pensamiento que tú tienes la mente de Cristo. Lógicamente estoy hablando en lo que es el espíritu. Por tanto, ahora vamos a alinear nuestra mente natural, nuestra mente del alma, con la mente, con los pensamientos, con la visión de nuestro Señor Jesucristo y sostener esos pensamientos. Porque recuérdese que los pensamientos son como nubes, pasan, pero si usted la toma en ese momento y la hace suya y mantiene ese pensamiento, vas a ver los milagros extraordinarios que se van a manifestar. Pero vamos al repaso. Estudiamos el domingo pasado acerca del aprendiendo a pensar. Todavía tengo lo del arrepentimiento. Aprendiendo a pensar. Lógicamente estamos aprendiendo a pensar como Cristo piensa. Recuérdese que somos uno en el espíritu con Cristo, pues la mente de Cristo está en nuestro espíritu y nosotros lo que estamos es aprendiendo a pensar como Cristo piensa. Vimos que si tus pensamientos son como el sistema caído del mundo, tú estás siendo pensado por el sistema caído. Muchas personas se preguntan por qué les sigue pasando lo mismo. Y es porque hay un patrón mental que sigue viviendo y viviendo. Y quiero decirles algo, no solo con un mensaje, con una enseñanza,
va a desaparecer y gloria a Dios si sucede ese milagro así. Pero es una disciplina, es un proceso. Romanos 12:2 lo dice bien claro: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad. Por tanto, es una disciplina. Hay personas que sí, sostienen el pensamiento y ese pensamiento lo sostienen, lo hablan, pero cuando no ven, y eso lo veremos más adelante, cuando no ven materializado ese pensamiento, sueltan. Y no hay que soltar, hay que llegar hasta el final. Vimos que antes que llegáramos a existir, fuimos pensados por el Creador Celestial. Dios primero pensó en nosotros y luego nos creó, nos formó. Y lo más maravilloso que es que no solamente en el momento que nos creó fuimos pensados por Él, sino que sigue pensando en nosotros, hace memoria, dice el Salmo capítulo 8, verso 5, Él hace memoria de nosotros, dice en Jeremías 29:11, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para que sea alcanzado o sea manifestado lo que ha establecido Dios a través de Cristo Jesús. Vimos que son pensamientos carnales. ¿Qué son pensamientos carnales? Cuando se habla muchas veces de pensamientos carnales, decíamos que piensan por causa de la tradición, y yo no estoy diciendo que esté mal, pero por causa de la tradición piensan en las obras de la carne. Pero aquí estamos hablando, lo vimos en el capítulo 8, verso 5 en adelante, estuvimos viendo los designios de nuestra mente, de nuestro Dios. Designios del Espíritu da paz, vida. Los designios de la carne dan muerte. ¿Qué es un designio de la carne? Bueno, pensar algo que creo que es un pensamiento que hay que sostenerlo. Pensar que Dios está lejos de nosotros. Hay personas que usted los ve orando como que Dios está lejos, 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 y es imposible alcanzarlo. Eso es un pensamiento de la carne. Que Dios lo está disciplinando, castigando, formando a través de esa circunstancia y situación negativa. Eso es un pensamiento, eso es un designio de la carne. Y se hacen decretos. Y muchas veces nosotros sostenemos, digo nosotros porque yo entro también ahí cuando tengo que darme cuenta que tengo que liberar eso y dejarlo ir. Pero a veces sostenemos ese pensamiento, como el pensamiento del odio. Hay personas que me dicen a mi pastor, es que yo no puedo perdonar. No es que no puedes perdonar, es que no quieres perdonar, porque tiene la capacidad, tiene la autoridad y tiene el poder de Dios para perdonar como Cristo te perdonó. Es una decisión nuestra, pero nos amarramos, nos aferramos, agarramos ese pensamiento y lo tenemos y nos llega a hacer creer por engaño que nosotros somos así, que somos gente que estamos siempre odiando, que no perdonamos, que perdone Dios, pero yo no perdono. Todas esas frases, yo les digo, sabiduría satánica. Todas esas frases que tiene el sistema caído. Ahora, vamos a entrar en lo que es sostener el pensamiento positivo lógicamente. Filipenses capítulo 4, verso 8, ustedes lo han leído y lo he predicado varias veces, pero lo estoy dando como para referencia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Dios, la palabra. Romanos 3 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuál es ese hombre mentiroso? Aquel que dice todo lo contrario de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que conocemos como Biblia. Eso es una persona mentirosa. Dios
hizo a través de Cristo una obra perfecta, terminada, y dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados, pero se empieza a decir todo lo contrario. Si Dios dice que estamos sanos, no me interesa, no me importa, no camino en la carne, lo que está sucediendo, lo que yo sienta. Voy a creer y voy a sostener ese pensamiento que soy sano. Eso es lo verdadero. Eso es lo real. Lo demás es visión ilusorias. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Note que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos empieza a hablar en qué debemos de pensar, cómo debemos de pensar. En otras palabras diría que este pasaje me muestra la mente de Cristo, los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Me los está mostrando. Me está diciendo en qué debo pensar. Todo lo que pienso contrario a esto es mentira, es un engaño. Sigue diciendo el verso siguiente. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, una de las cosas que nosotros tenemos como predicadores, como pastores, como maestros de la palabra, es que nosotros somos también participantes de toda esta disciplina. El de estar tomando pensamientos. Hay personas que creen que, como decía mi pastor, que es nada más de hacer, soplar y hacer botellas. Un dicho que tenía él, lo que significa es que todo hacer sin hacer lo que dice Dios que debemos de hacer, sin poner en práctica, sin caminar en fe, para que se manifiesten las cosas. No, nosotros nos llega toda clase de pensamientos, como todo ser humano aquí en la tierra, pero tomamos la decisión de qué pensamiento voy a sostener en mi mente, qué pensamiento me voy a amarrar y voy a amarrar en mi vida, sabiendo bien que lo que pienso es una semilla que me va a dar fruto más adelante. Y tremendo, porque la semilla no da un fruto, da miles de frutos. Por tanto, estoy consciente que todo pensamiento que yo sostengo con mi mente va a llegar un momento a dar fruto. Y ese fruto es según su género, según la semilla, según la clase de semilla. Porque hay personas que creen o están autoengañadas que pensando negativamente van a obtener frutos positivos. Es todo lo contrario. No se puede. Por eso es sumamente importante la transformación del alma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Uno de los pensamientos, aparte de estos, uno de los pensamientos que debemos de sostener es que Dios siempre está con nosotros. El temor es la inseguridad de que hay alguien mayor que nosotros, que nos ha dado la capacidad y que está dentro de nosotros para resolver las situaciones que se nos presentan. Jesús decía bien claro, las obras que yo hago, las hace el Padre en mí. Si las obras que él estaba haciendo era porque había una autoridad, un poder, una unción y una palabra específica para esa situación. Por eso Isaías 41:10. Y esto es algo que siempre estoy recordando, estoy siempre haciendo conciencia. Dios no solamente está conmigo, sino que soy uno con Él. Que no se puede, no hay nada en esta tierra, no hay nada que pueda separarme de nuestro Señor de Jesucristo desde el momento
que nací de nuevo y Él le plació que yo sea uno en el Espíritu con Él. Por eso 41:10, que es uno de los versículos, son 9, 10 y 11, son versículos que siempre los tengo presentes. Pero dice de esta manera: no temas. No le está diciendo, mire, es bueno tener un poquito de temor porque eso es prudente. No, aquí dice, no temas porque yo estoy contigo. Ok, no temas porque yo estoy contigo. Él está guardándome. Él te está guardando. Él te está protegiendo. Pero debemos de tener esa conciencia en nuestra mente para que pueda desarrollarse ese poder que hay en nosotros. No desarrollarse, perdón, manifestar ese poder que está en nosotros. Porque voy a tener temor en el momento que me llega un pensamiento de temor. Lo primero que digo, porque yo voy a tener temor si Dios está conmigo, si Dios es uno conmigo. No desmayes. Perseverancia. Sostener ese pensamiento. No importa lo que veas. No importa lo que sientas, no importa lo que oigas. Mantener firme ese pensamiento. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Él pone el querer como el hacer. Ese pensamiento, esa visión. Sí, pastor, tengo una visión que es muy grande y me llega pensamiento de que no se puede hacer. Primero, ese pensamiento, y no quiero ofender a nadie, pero ese pensamiento, naturalmente no tenemos la capacidad para pensar tan grande si no fuese Dios sembrando esa semilla, esa visión, ese pensamiento en nosotros de grandeza, de cosas grandes, de que fuimos hechos para cosas grandes, para cosas maravillosas, para cosas sobrenaturales. Sí, Él me esfuerza. ¿Cómo? Esa gracia que nos ha dado, ese regalo, ese poder de querer hacer las cosas, y las hago y las disciplino. Él no las va a hacer por usted. Usted las hace. Él le da la autoridad, el poder, el potencial, la destreza, la habilidad para hacerlo. Siempre te ayudaré. ¡Wow! Esta palabra siempre no es más adelante, no es de vez en cuando, presente. Cada segundo en que piensa usted, siempre presente, ahora, siempre te ayudaré. Esa situación en que estás, ese desánimo, ese estrés, esos temores, esos problemas judiciales, esos problemas económicos, esos problemas familiares, quiero decirte algo. Hay un ser supremo que siempre te va a ayudar. Siempre te va a ayudar a salir de ahí. Siempre te sustentaré. Jehová Jireh, el Dios proveedor. Te va a sustentar siempre con la diestra de mi justicia, dice. Oiga, esto es para ponerse en las noches, cuando ya apagas tu televisor, cuando ya te vas a dormir, y empezar a permitir al Espíritu Santo que fluya la revelación leyendo cada palabra. Que hagas un exégesis. No tienes que ir a un instituto. Yo les te estoy dando palabras claves en la cual, en los versos, para que usted empiece a meditar. Cómprese su diccionario bíblico. Compre su libreta de apuntes. Mantenga la Biblia. Mi familia, mis hijos y mis nietas
Gozan conmigo porque en cada lugar que yo me siento, estoy a la par de la cama, en el comedor, en la sala, yo tengo una libreta. En cada lugar tengo una libreta con un lapicero. Porque muchas veces estoy comiendo y estoy pensando en cosas que Dios me está hablando y digo, antes que se me olvide, lo escribo. Sueños. Un sueño, me habla Dios por sueño. En la madrugada me despierto, lo escribo. Y después lo repaso. Cuando algo no se ha manifestado físicamente, ahí es donde vamos a tener que aplicar. Escrito está. La palabra de Dios. Ahí es donde vamos a sostener el pensamiento que he recibido de parte de Dios. Cuando algo no se ha manifestado físicamente, sostenga ese pensamiento positivo. Ese pensamiento de fe. Ese pensamiento de Dios. ¿Cómo? Dando gracias. Confesando, gracias Señor, porque tú siempre estás conmigo, porque tú me has sacado de esta situación, porque tú siempre me suples todas las cosas. Y si manejas en tu memoria versículos para hacer versículos cruzados, o en sí, para confirmar y ratificar todavía lo que estás diciendo, maravilloso, y confiese la palabra de Dios. Porque dice Isaías 55:10 que Él envió la palabra y que se va a manifestar, va a dar fruto según para lo que la envió. Entonces, me voy a mantener ahí. Si hay un tipo, una situación de enfermedad, voy a empezar a sacar. Siempre tú has estado conmigo. Tu palabra dice, Señor, escrito está. Vamos a usar como Jesús usaba, escrito está, por su llaga yo he sido sanado. Y empezamos a dar gracias a Dios porque tú me has sanado. Gracias a Dios porque ya he recibido las cosas, aunque no las vea. Yo sé que se están manifestando. Habacuc capítulo 2, verso 3 dice. Puede ver Habacuc capítulo 2, versos 2, 3 y 4, pero vamos a ver el 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Wow. Esta semana que pasó, no vi manifestada lo que he creído, lo que he confesado, lo que he mirado, lo que he pensado. Ok. Pero pasó una semana, significa que estoy más cerca de ver la manifestación de esa visión en mi vida. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, no porque Dios lo está tardando. Y a ver, voy a decir, no porque fuerzas poderosas exterior las está deteniendo. No. Es porque estamos preparándonos en nuestra alma, en nuestra mente. Porque yo solo creo en un solo poder, el que vive dentro de mí, que pueda obstaculizarlo o que no permita darle el canal específico para que fluya, que son mi mente y mis pensamientos, es otra cosa. Dice, aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá. Lo que Dios te dijo se va a cumplir. No miente. Capítulo 23, verso 19 de Números. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Dios no miente y no se arrepiente. Lo que Él dijo, lo hará. Aunque tardare, espéralo. Visualízalo. Manténgase ahí.
No como que va a venir, sino que ya se manifestó. Según Efesios 1:3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y cuando habla de bendición, está hablando de todo. Espiritual, emocional, mental, físico, familiar, económico, empresarial, residencial, social y gubernamental. Las 10 áreas que yo enseño, básicas, que es prosperidad, que es abundancia. Siempre he dicho que prosperidad y abundancia no es tener mucho dinero, y gloria a Dios. Eso es lo que desea Dios. Pero sí que tengamos un equilibrio en todas estas 10 áreas. En esta no hacemos nada con que físicamente estemos muy bien y económicamente estemos muy mal. O que estemos muy bien económicamente, pero físicamente mal. No, un equilibrio. Yo quiero ese equilibrio. Dice, aún que tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Como que el verso como que se quiere contradecir, pero no es que se está contradiciendo, sino que lo está viendo de una posición espiritual y una posición física. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros somos espíritu. Y tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a pensar espiritualmente. Nosotros tenemos que aprender a caminar espiritualmente. Nosotros tenemos que aprender a visualizar espiritualmente. Nosotros tenemos que aprender a oír espiritualmente. Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Está hablándole al espíritu. Nosotros tenemos que actuar espiritualmente. Pedro dijo que debemos de presentar defensa en la visión. Recuérdese que visión, pensamientos, designios, es lo mismo, porque nosotros pensamos imágenes, no palabras. Pedro dijo que debemos de presentar defensa. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar es alabanza a Dios. Y estad siempre preparados. ¡Wow! Me decía la hermana Mirta, hermana de Chile, creo que era así. La hermana Mirta me decía que ella ahora ha tenido su libreta, su lapicero, y oye el mensaje y va escribiendo, va apuntando cosas que va escuchando para que cuando después vuelva a escuchar el video, ya tiene ahí. Y quiero decirte algo, yo he escuchado un video 10 veces y digo, pero en la 9ª, pero ¿cuándo dijo esto? Esto yo no lo había escuchado. No, cierto, no lo había escuchado, pero estaba ahí. Y esta hermana está preparándose constantemente. Por eso los felicito a todas aquellas personas. Porque hay personas que nada más escuchan el mensaje y es como que tienen algo para sentirse motivado. Eso es emocional. No estoy hablando que esté mal. La palabra de Dios tiene motivación, consuelo, pero tiene formación. La palabra de Dios, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Jesucristo, es para formar nuestras vidas. Conforme, dale forma a la mente de Cristo. No os conforméis a este siglo. No le dé al alma la forma de este sistema, sino déle la forma de lo que es la voluntad agradable, perfecta perfecta y buena del Padre. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento.
qué importante es prepararnos. Es sumamente importante. Yo sé que algunos tienen tanto trabajo y están en ese todavía atados en un trabajo que les tiene limitado su tiempo. Quiero decirte algo, ¿ok? Entonces escuche y escuche y escuche. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra versión dice, porque la fe es el oír, el oyendo, es constantemente el evangelio de Jesucristo y su obra terminada. Cada día, cada vez que yo escucho a mis mentores, cada vez que yo veo un video, cada vez que leo la Biblia, la escudriño, cada vez que leo un libro, hay algo siempre nuevo para mí, porque la Biblia es la misma. Es como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y veo cosas diferentes. Y me decía una hermana que una vez me preguntó qué libro le recomendaba, y le recomendé un libro. Y entonces yo dije un día predicando cosas que decía ese libro, que había aprendido de ellos, del escritor. Y ella se me acercó al final del culto y me dijo, pastor, pero ¿cómo es posible que yo me leí el libro y y voy por la segunda vez leyéndolo, pero no vi las cosas, no entendí las cosas como usted la expuso en la predicación? Bueno, eso nos pasa a todos. Cada vez vamos viendo, wow, yo voy viendo, y por eso cuando asisto a una iglesia, voy a una iglesia, y aunque el predicador diga Juan 3:16 y yo lo sé de memoria, yo abro mi celular en la Biblia en Juan 3:16 y lo leo. Porque incluso hay versos que hemos memorizado incorrectamente. Y entonces no hay una preparación clara ahí. Y entonces, como dice la palabra, con una coma, una tilde, cambia el sentido de lo que estamos escuchando. Recuerdo cuando enseñé que en el antiguo pacto decía de que debíamos de tener temor a Dios, y que Jesús en el nuevo pacto, por lo menos Jesús en el momento, el nuevo pacto fue muerto y resucitado. Cuando Jesús habló al tentador, no le dijo que tenía que tener temor a Dios, dijo que debía de alabar a Dios. Alabanza. Y hoy en día se enseña tanto el temor a Dios. No, el alabar en el espíritu a Dios. Pero no me voy a meter ahí. Y está siempre preparados. ¿Para qué? Para significa propósito, con un propósito. Siempre vas a estar preparado con un propósito. Presentar defensa con mansedumbre. Si confiaba en Dios. Irreverencia. Con adoración a Dios, el que se merece toda la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza, de la visión, de tu pensamiento que hay en vosotros. Este pasaje es apologético. Es apologética, que en teología, en filosofía y en literatura consiste en la defensa de la fe. Voy a defender mi pensamiento, mi visión. Ahora, todo aquel que te pida razón. Pero yo he llegado a entender algo. Para yo poder
presentar defensa razonable. Óigase bien, una defensa razonable a una persona, yo tengo que haber presentado defensa a mi razón de ese pensamiento. Porque hay argumentos, lo vimos en 2 Corintios capítulo 10, que hay argumentos, que hay altivez, que hay ego. Un ego no controlado, porque el ego es bueno. A ver, para una buena autoestima. Pero bueno, dejémoslo ahí. Más adelante vamos a entrar ahí. Pero una defensa de ese pensamiento que me está llegando a mí. Ese discernir por el Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 10, dice que Dios nos ha dado el don de discernimientos. Vamos a discernir ese pensamiento. ¿Cómo lo vamos a discernir? Bueno, en la preparación en la palabra de Dios. Y si usted no está preparado en la palabra de Dios y te llegó un pensamiento, busca a alguien que esté preparado. Ejemplo, un pensamiento que escuchaste, porque los escuchamos. Somos producto de lo que hemos oído. Es que, a ver, el sábado, mi bisnieta cumplía años. Entonces invitaron unos familiares, tenía tiempo de no ver algunos familiares de mi nuera. Y estuvimos hablando y todo eso. Entonces empezaron a hablar y entonces yo les comenté a ustedes, un señor fue gerente de una empresa, es profesor en una universidad. Me estaba contando que da 3 cursos en la universidad. 5 años que estudió teología. También contador, administración de empresas. Bueno, el hombre es preparado en esas áreas. Y él, estábamos hablando ahí, entonces estábamos hablando de mi esposa. Me empezó a hablar de mi esposa, la última vez que fuimos a la casa de él. Y entonces empezó a usarme, bueno, usted sabe que Dios, la tenía dispuesta para llevársela y todo eso. Ojo, vi la manera como está enseñado, doctrinado. Entonces yo le di la vuelta y razonablemente le hablé. Yo sabía en mi espíritu que estaba hablando, pero tenía que hacerlo, pues, un hombre muy intelectualmente muy fuerte. Entonces, razonablemente le hablé. Me dice, tienes razón. Llegó a la conclusión que no era Dios. Igual nosotros, esos pensamientos de lo que hemos oído. Dios te está castigando. Dios te está probando. Dios te está formando. Esto es para bien. Todo ayuda para bien. Romanos 8:28. Todo ayuda para bien para los que aman a Dios. Sí, pero ahí no está hablando de los problemas, las circunstancias y situaciones negativas. Si usted me lee el contexto, me está hablando de otra cosa. Y si me llega a continuar con el texto, no está hablando de problemas y que todo lo que viene me ayuda para mí, para bien. No, yo conozco mucha gente que han dejado de congregarse, incluso algunos han dejado, entre comillas, porque no lo creo así, que han dejado de creer en Dios por las circunstancias negativas que les ha pasado. Se han endurecido, no en su espíritu, sino en su alma. Porque han hecho responsable a Dios de cosas que Él no tiene que ver nada. Y entonces cuando a mí me llegan esos pensamientos, los discierno. Los paso por el filtro de la palabra.
Y si algo no entiendo, tenlo por seguro, como decía mi pastor, lo que no entiendes ahora lo vas a llegar a entender más adelante. Déjelo ahí. Y si no, pues busco a uno de mis mentores, les escribo, porque no vivo en el país que yo vivo. Pero les escribo y les pregunto, ¿qué opinas de este pasaje? Pero si usted lee Romanos capítulo 8 del verso 1, solo el 1 habla y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sigue hablando de los designios de la carne y los designios del espíritu. Después viene hablando acerca de la intercesión del Espíritu Santo. Verso 27, verso 26 y 27. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda. Verso 27, verso 28. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuáles todas las cosas? Las del Espíritu. Las del Espíritu Santo. Yo soy uno que creo en orar en otras lenguas. Por tanto, entonces, todo ayuda para... Ok, no sé cómo orar por esta situación, pues entonces voy a orar en otra lengua. Si no, le pregunto a alguno de mis mentores, a algún líder que tenga conocimiento. Pero se ha tomado capítulo 8, Romanos 20, capítulo 8, Romanos 8, 28, para decir, todo ayuda para bien, todos los problemas. No. A mí los problemas no me ayudan. No, pastor, que lo hace más fuerte. Algunos los ha tirado al suelo y los ha... Bueno, porque hay tanto estrés, porque hay tanta preocupación, porque hay tanto miedo por las circunstancias negativas. Eso a mí no me ayuda para nada. Perdone que sea tan radical en esto, pero a mí no me ayuda. A mí lo que me ayuda es la palabra de Dios que dice que trae consuelo. Me lleva a la fe, me enseña cómo caminar en el Espíritu, cómo el Espíritu Santo manifiesta sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, cómo ilumina mis ojos del entendimiento para saber mi herencia y la esperanza que tengo. ¿Presento defensa? Sí, primeramente conmigo. ¿Este pensamiento está correcto? ¿Este pensamiento está bien? E incluso he tenido enseñanzas, he escuchado hombres que dicen cosas que digo yo, Padre Santo, no, solo que dentro de mí digo, no, pero Arnoldo, tranquilo, vamos a investigar esto que está diciendo este ministro, porque puede ser que yo lo estoy interpretando según mi religiosidad, según mi enseñanza, según mi tradición. Y entonces le presento defensa razonable a lo que me está llegando ese pensamiento. Confío en Dios haberme explicado. En Jueces capítulo, que se me fue el tiempo, Jueces capítulo 13, verso 21 al 24. Vamos a ver los padres de Sansón. Algo interesante aquí. Los padres de Sansón. Puede leerlo todo el capítulo 13 de Jueces, pero nosotros vamos a leer Jueces 13, 21 al 24. Dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa, ni a su mujer, los padres de Sansón. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Oiga el pensamiento de muerte que había aprendido. Porque es aprendido, aprendió. Y estaba sosteniendo un pensamiento de muerte. Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Cuánta gente yo escucho que si yo veo un ángel me muero? Porque tienes un pensamiento ahí sostenido en tu inconsciente que brota.
Pero qué tremendo esto, el pensamiento que tenía. Y dice, y su mujer le respondió, ojo, ojo la defensa de un razonamiento espiritual a un razonamiento natural. He visto a Dios, nos vamos a morir. No dijo me voy a morir, dijo ciertamente moriremos, tú y yo. Me imagino que ella le hubiera dicho, ¿por qué yo? Es usted que lo vio. Pero bueno, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Si vieron la gloria de Dios en ese ángel. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Note qué tremendo el razonamiento espiritual que presenta contra ese razonamiento de su marido natural. Moriremos porque hemos visto a Dios. Y ella dice, un momento, vamos a ver, vamos a entrar, vamos a razonar. Si Dios está interesado en matarnos, entonces ¿por qué nos mostró que íbamos a tener un hijo, que iba a ser poderoso, que iba a ser consagrado plenamente, completamente como libertador al pueblo? Dice, y la mujer dio a luz un hijo y lo puso por nombre Sansón, y Jehová lo bendijo. Note algo impresionante. Por la mentalidad natural, por pensamiento, por sostener un pensamiento, el padre de Sansón hubieran detenido la bendición de tener ese hijo, Sansón. Pero gracias a Dios por mujeres que tienen un razonamiento espiritual y le hablan a su marido. No, pero vamos a ver. Si Dios dice que Cristo murió por nosotros y se hizo pobre para ser rico, ¿cómo es que Él va a estar en contra de nuestra prosperidad económica? Y si Él murió en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos sanados, ¿cómo es que Él va a estar enviando enfermedades? No concuerda. Nosotros debemos de permanecer en ese pensamiento de Dios, que nada ni nadie por decir algo mueva en nosotros el pensamiento que tenemos de Dios, amarrado. ¿Cuántos hijos de Dios le ha venido una palabra de gran bendición que se va a manifestar en sus vidas y por sostener un pensamiento tradicional que dice a sí mismo, antes de toda bendición viene una gran tribulación? Nos enseñaron eso. Después de la tormenta viene la luz, viene. Cierto, pasamos tormentas por muchas razones, pero no para ser bendecidos. La bendición antes estaba. Voy a dejarlos aquí. Porque la verdad que hay más material, pero quiero dejarlos ahí. ¿Para qué? Razonen. Pastor Arnoldo, lo que está hablando es bíblico, es la palabra. No, es que a mí me enseñaron así. Bueno, te vas a quedar con lo que te enseñaron y con muy buena intención te enseñaron, o vas a empezar a investigar, escudriñar
la palabra. Por eso me gusta. Yo no digo me encanta porque esa palabra no debe existir en el vocabulario cristiano. Pero si algo me deleito es que mi mensaje es dar citas bíblicas para probarlo. 2 Corintios 13, 1 dice que de 2 a 3 testigos sea todas las cosas. Amados hermanos, fue un placer. Confío en mi Dios, que hay revelación en ti para comprender estas cosas que uno dice, pues son sencillas, pequeñas, pero traen mucho daño. Salomón dijo, cazadme las zorras pequeñas que son las que dañan la viña. Bueno, estos pensamientos que a veces nosotros creemos, es normal porque es tradicional, esto lo dijo el apóstol tal. A mí, con todo el respeto del apóstol, no pongo en duda su ministerio, pero puede que ponga en duda su conocimiento. Y para eso Dios me ha dado un Espíritu Santo para estar recibiendo y entendiendo la palabra. Bendecido, mis amados.